Sean todos bienvenidos. Es verdad que a veces estamos por situaciones que parece que están más allá de nuestras fuerzas y siempre estarán más allá de nuestras fuerzas. El apóstol Pablo sintió eso en un momento y oró al Señor una vez, después oró otra vez, después otra vez, 3 veces. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero gracias, Señor, por su palabra. Estamos aquí entonces para dar la bienvenida a todos ustedes. Ahí tienen ustedes, como siempre, la identificación de la iglesia, Iglesia Bautista Lumbrera. Usted puede buscar eso por YouTube o por Facebook o por la página web y mirar las exposiciones bíblicas de varios hermanos que estamos acá para anunciar la palabra de Dios. Hay un versículo que quiero notar con ustedes y quiero que nos pongamos de pie, por favor, en estos versículos que vienen en Primera de Tesalonicenses 3 y 13. En esta versión dice así la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando: le rogamos al Señor que los haga crecer y que ustedes se amen más unos a otros y a todos, así como nosotros los amamos a ustedes. Le rogamos a Dios que fortalezca sus corazones y que, cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, ustedes vivan en santidad y nadie pueda acusarles de nada delante de nuestro Dios y Padre. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. El apóstol San Pablo, habiendo fundado o plantado una iglesia entre los hermanos de Éfeso, estaba preocupado porque ellos habían salido ya algún tiempo de Éfeso, y Éfeso tenía la particularidad de que era una ciudad con muchas llegadas de muchas partes y tenía la tendencia a haber mucha idolatría. Había muchos dioses, ¿se acuerdan de Diana de los Efesios? Y otros muchos dioses que estaban allí. El paganismo había llenado esta ciudad. Pero también estaban los judíos que veían al cristianismo como una secta herética que estaba surgiendo y la rechazaban. Ahora imagínense los pobres creyentes nuevos en Cristo que estaban allí. El apóstol Pablo tenía mucha preocupación por ellos. ¿Y sabe cuál era la preocupación? Que no crecieran, que se quedaran, como decimos en criollo, pasmados, que no prosperaran, y es más, que fueran desviadas su fe por causa de todas estas religiones falsas alrededor y otros que venían con apariencia de piedad. Su oración al Señor es que les haga crecer. Y dentro del crecimiento él ponía un alimento especial, que es el amor. Y él decía: que se amen más unos a otros y a todos, así como nosotros los amamos a ustedes. El apóstol estaba contento porque él había enviado a Timoteo y Timoteo le había traído buenas noticias. Y él, su corazón se desborda en darle gracias al Señor. Caramba, oigo que están andando en la fe. Y qué bueno, qué dichoso es cuando nosotros sabemos que creyentes en Cristo, después de mucho tiempo de creyentes, se puede oír por el recado de otros que están creciendo, que están andando bien en los caminos del Señor. Porque sabe que la obra es del Señor. Ningún pastor, predicador, anciano, ni nadie puede hacer a alguien crecer. Simplemente planta la semilla y después Dios es el que da el crecimiento. Amén. Pero él estaba contento. Pero su oración era que Dios los mantuviese creciendo. Era una preocupación para él. Y sabe que junto con el crecimiento ellos necesitaban algo de parte de Dios. ¿Saben qué era? Fortaleza. Vea el versículo 13. Dice: le rogamos a Dios que fortalezca sus corazones y que cuando nuestro Señor Jesús venga con sus santos, ustedes vivan en santidad y nadie pueda acusarlos delante de nuestro Dios y Padre. En Primera de Tesalonicenses y en Segunda es particularmente las cartas donde el apóstol habla acerca de la venida del Señor como arrebatamiento,
como trasladar a los santos, los que vivimos, trasladarlos al cielo. Y sabe que eso es algo que va a pasar. Nosotros creemos firmemente en la segunda venida de Cristo. Y creemos que la segunda venida de Cristo, dice el Apocalipsis, Daniel y otras partes, en Mateo también, el Señor vendrá en gloria y posará sus pies en el monte, allá en Jerusalén. Pero resulta que antes de que el Señor venga, Él va a levantar a su pueblo. En 1 Tesalonicenses 4, en adelante, Él habla de que, hermanos, no se angustien por los que murieron, por los que ya han dormido, porque si el Señor resucitó, entonces ellos también resucitarán. Y esa es nuestra confianza. Nosotros creemos que Cristo vendrá y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, dice el apóstol, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Luego habrá algo hermoso allá en el cielo, pero previamente habrá el tribunal de Cristo, donde las obras de cada uno de nosotros mientras estemos en la carne serán revisadas. No para condenación en absoluto, sino para galardones, pérdida o ganancia de galardones. Todo lo que nosotros hagamos después de creyente tiene una repercusión, ¿sabe? Lo que hagamos por vanagloria o contienda se hará manifiesto allá. Lo que hacemos delante del Señor y nadie más sabe, será manifiesto allá. Y lo que queremos hacer para que todo el mundo sepa, también será manifiesto allá. Pero el apóstol pone la fuerza o la importancia de crecer asociado a la venida del Señor y al tribunal de Cristo. Mire qué importante. De esta forma, entendemos que el apóstol tiene preocupación acerca del crecimiento. Y ese es el tema que nosotros tenemos hoy por delante. Estaba viendo algo que ocupa en la vida real, y los médicos aquí presentes saben mucho más que yo, que hay trastornos de crecimiento en los niños. Si no se supervisa de cerca el crecimiento del niño, es posible que no se detecte que hay ciertos trastornos. Y yo sé que todos aquí que han tenido niños, siempre lo llevamos al médico y el chequeo para ver, y alguna vez hemos dicho, caramba, está un poquito pasmadito, no ha crecido. O no, ese muchacho está demasiado grande. Pero lo tenemos controlado porque el crecimiento es algo importante para la vida física. Un trastorno de crecimiento impide que el niño alcance la estatura y peso óptimos y puede afectar otros aspectos de su desarrollo mental, físico, emocional. Es decir, lo que se chequea en la parte médica, doctora y doctor, corríjame, es su peso en relación a su estatura. Esos son dos variables, ¿cierto? Y hay hay muchas causas de esto, pero una causa que voy a poner acá, que encontramos por ahí, es una palabra, y es dominical, hoy es de domingo, ¿verdad? Es estaturoponderal, imagínese usted. Es un término médico, pero se llama que el retraso estaturoponderal, y se origina por muchos factores. He aquí algunos de los factores por los cuales un niño no se desarrolla o no está creciendo adecuadamente de acuerdo a su edad. Problemas de alimentación, lo primero. ¿Sabe que los médicos pediatras en Venezuela están alarmados? Y digo Venezuela porque nos apega muy cercanamente. Es que los rangos de estatura y de peso de los niños son alarmantes. Están por debajo del promedio de los niños normales, pues. Y esto debido a problemas de alimentación, enfermedad, pobreza, desnutrición, escasa interacción entre los padres y el niño. Este último me llamó a mí la atención, porque es posible que la interacción entre padre y el hijo afecte el crecimiento. Bueno, el doctor aquí en la parte mental debe saber más de eso, pero la parte mental, afectiva, que nosotros como padres le damos a nuestros hijos, ayuda al desarrollo o puede perjudicar al desarrollo y el crecimiento en peso y estatura. Esas son cosas que vemos en la naturaleza y vemos en la parte médica, en lo físico.
Hay soluciones para eso, en problemas de alimentación, rapidito nuestra mente va a la solución, ¿verdad? Dele comida, aliméntenlo bien. Ahora, no es tan fácil, ¿verdad? Porque en un país, por ejemplo, donde no hay comida, la inflación está a 1.700.000. Eso es algo increíble, que la gente no puede comprar, por ejemplo. Y eso no estamos hablando de países del África, estamos hablando de nuestro propio continente. Esto es difícil a veces. Enfermedad, bueno, mándelo al médico para que se cure. La pobreza, sí, vamos a sacarlo de la pobreza, ¿verdad que no es tan fácil? Desnutrición, debido a la mala alimentación, igualmente. Y la escasa interacción entre los padres y el niño. Hay problemas socioeconómicos o sociales que van más allá de nuestra comprensión. Padres que dejan a sus esposas con los niños, o se van, o crecen en la calle. Hay una escasa interacción. El afecto, el amor faltante entre los padres hace que hayan problemas. Mire lo que había en el primer siglo. El apóstol Pablo vio este problema entre los corintios, en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 3:1, el apóstol Pablo habla y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, no me malentienda, hay un proceso normal cuando uno es niño. Cuando uno es niño en Cristo, no sabe cosas, ¿verdad? Está creciendo. El problema es cuando ya ha pasado mucho tiempo y, como dice en Hebreos, debiendo ya ser maestro, tiene necesidad de que le enseñe las mismas cosas. Hay el peligro de una falta de crecimiento, estaturo ponderal, hablando en términos espirituales. Mire que el sinónimo de un niño espiritualmente hablando es ser carnales. Ser carnal es uno que todavía no ha aprendido a andar en el espíritu, de no ser alimentado de las cosas de Dios y de que su vida refleje una salud espiritual. Ese es un niño en Cristo. Este es un problema que el apóstol tenía y que luego en Hebreos, el escritor a la carta de los Hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, evaluémonos mientras estamos leyendo la palabra de Dios acá. ¿Cómo estoy yo en mi condición espiritual? ¿Me considero todavía un niño en Cristo? Ahora, tenga usted por seguro, todo creyente maduro le va a decir: estoy aprendiendo. Nadie deja de aprender. El día que se diga: no, ya yo aprendí todo lo que tenía que decir, bueno, no ha aprendido nada. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. No sé cuánto es tanto tiempo, pero usted puede empezar a calcular. Un creyente ya que tenga 6 meses de creyente, ya por lo menos debe haber leído media Biblia y ya ha crecido. Hay cosas que van a ayudar al crecimiento nuestro como creyentes. Y hay otras cosas que nos van a perjudicar como creyentes y nos van a obligar a seguir siendo niños en Cristo. Pero la gran pregunta es: ¿por qué no crecen? ¿Qué síndrome existe? ¿Qué nos perjudica? Y yo le puse un nombre, que a veces somos cristianos de pesebre. Acabamos nosotros de pasar, celebrar la Navidad y estuvimos hablando del pesebre, del niño. Y déjenme explicarles qué es esto, estos cristianos de pesebre. En Mateo 2:9 nos dice: ellos, los magos, los sabios del oriente, oyeron al rey y se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora note que todo en la narrativa del Nuevo Testamento y de la Biblia es en tiempo pretérito, en tiempo pasado, porque son cosas que acontecieron. Pero claro, la Biblia habla de escatología o habla del futuro, habla de profecías, ¿cómo no? Pero aquí esto es algo que ocurrió.
Dice que la estrella se detuvo donde estaba el niño. Y quiero que note estas palabras. La estrella se detuvo. Pero hoy en día hay cristianos que parece que no fue la estrella la que se detuvo, sino ellos que se detuvieron y están todavía detenidos allí donde está la estrella. Porque continúan hablando del niño Jesús. Debo aclarar, el niño Jesús lo hablamos, ¿cómo no? Pero Jesús no quedó niño. Lucas 2:40 nos dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ese niño creció. Jesús creció. Y qué interesante que en este versículo de Lucas 2:40 se nos habla en presente progresivo. El niño crecía, se fortalecía. Era una acción en el pasado que se transmite en el presente. Algo similar a lo que los sabios dicen acerca del griego. Un verbo en aoristo, que está constantemente en movimiento. El niño crecía y se fortalecía. Hermanos, ¿y a cómo estamos nosotros llamados? ¿A quién estamos nosotros llamados a imitar? Al Señor Jesús. Pues no seamos niños. El apóstol dice en Romanos, le dice a los romanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. Eso es para nosotros. Mire, ahí en estos días, en esta semana pasada, fuimos a una reunión de pastores donde hay un doctor, un pastor que trajo una palabra muy buena y él decía lo siguiente: la falta de crecimiento de las iglesias por la ignorancia de la palabra de Dios entre sus miembros crea confusión en lo que creemos. Wow, eso impactó. Hay confusión en lo que creemos. Muchos hermanos entre nosotros son niños. Niños en el modo de pensar, en el modo de ver en la Biblia, en el modo de actuar en su vida. Pero corporalmente o corporativamente en la iglesia, eso trae cosas negativas. Y es que entre sus miembros hay ignorancia. Y él hablaba de que los jóvenes, cuando lleguen a la universidad, se van o se pueden navegar fuera de los límites de la fe, porque sencillamente pierden la fe, porque no está bien fundado en lo que se le enseña en la Biblia, en la palabra de Dios, en la iglesia. Pero también hay otra cosa. Tal vez los pastores o los líderes, los ancianos, se esfuerzan en preparar estudios bíblicos de poner, pero ellos sencillamente no van, o sencillamente no lo ponen en práctica. Pero mire estas estadísticas que se nombraba entre los creyentes cristianos, llamados cristianos evangélicos. El 66% de otras religiones dicen que sus religiones los llevan al cielo. Esto lo cree el 66% de los creyentes evangélicos encuestados. De que otras religiones las pueden llevar al cielo, con tal de que sea sincero. El 50% de los evangélicos cristianos están de acuerdo que otras religiones también los pueden llevar al cielo. El 51% de los encuestados cree que Dios acepta la adoración de todas las religiones, cualquiera sea la religión, con tal de que sea pura y sea sincera delante de Dios. No importa la religión que sea, Dios le acepta la adoración. ¿Qué es eso? Se olvidan de que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque hay un solo Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Hermanos, despertemos y maduremos. Es falso. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si tú no eres creyente y crees que te gusta el evangelio porque es un medio más para llegar al cielo, pues déjame decirte que estás tremendamente equivocado y que esa equivocación te va a llevar al infierno. Creyente en Cristo, si crees que otros que te rodean, compañeros de trabajo o vecinos o familiares, tienen
una religión que no es Cristo, que no es el Padre, el Hijo, la Trinidad que entendemos, la salvación en Cristo, las doctrinas de la gracia, si no crees que Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día, si no crees eso, estás muerto en tus delitos y pecados. No hay otra forma de llegar al cielo. No lo hay. No lo hay. El 57% de algunos evangélicos, bueno, de los encuestados, creen que vivir juntos antes de casarse está bien. Wow, ¿usted ha visto eso? Y esa es una fuente que Lifeway colocó y la puso, Lifeway, y citado por el Dr. Travis, que es este pastor que dio la charla. Esto es alarmante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay creyentes que no crecen y viven toda su vida con lo que escuchan el domingo en la mañana. Y si acaso vienen el jueves, al menos en esta iglesia, al discipulado, nada más. Y el libro lo tiro por ahí junto con la Biblia hasta el próximo jueves. Yo espero que eso no sea, que eso sea un chiste, que eso no ocurra aquí. Pero ¿cuáles son las cosas, hermanos, que nos hacen o nos impiden crecer? Yo quiero que usted sea sincero mientras leemos esto, ver si aplica a nosotros y podamos decir como David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que podamos examinarnos a nosotros y decir, eso aplica a mí. Pero no solamente quedarse allí, como dice Santiago, que el hombre ve cómo era su espejo, y después se va y se olvida. No, que podamos poner en acción lo que hemos visto para corregir. El número 1 causante de nuestra falta de crecimiento es inconstancia. Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en algunos de sus caminos. En todos sus caminos. Mire, otra versión, Dios ha hablado y dice, el hombre es inconstante porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Bueno, y conocemos gente así, y es más, entre tú y yo, a veces somos así también nosotros. Un día estamos que nos comemos el mundo para llevar el evangelio y predicar, y yo quiero allá y desgastar mi vida, y el otro día, ay chico, ¿qué hay para comer hoy? Y se me pasó ya la euforia. O estamos bien firmes en el Señor y estoy gozoso y cantamos gozo da servir a Cristo, y al día siguiente, qué tristeza en mi alma. Somos inconstantes. El hombre y la mujer, obviamente, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso nos impide crecer, porque una vez tenemos las cosas bien agarradas, estamos animados y al día siguiente no vamos. Y nosotros hemos hablado con personas que nos dicen, no, mira, estoy animado para ir al culto y voy allá y cuente conmigo. Y ya voy por 2 millones contando, ¿verdad? Y no está ahí. No viene, o cuando se le llama, o cuando se va y se dice, no, mira, es que he tenido muchas cosas y han salido otras cosas. Y inconstante en todos sus caminos. Y eso no repercute nada más en su vida espiritual, sino también en su vida laboral. Tiene problemas en su vida, si es soltero, con sus padres, con su, novio o novia, quién sabe. En su trabajo, puede que no duren sus trabajos, porque es inconstante en todos sus caminos. Y en sus matrimonios hay un conflicto constante, porque su esposo no puede soportar tanta inconstancia, o viceversa, la esposa no puede soportar tanta inconstancia. Eso ocurre. ¿O estoy hablando algo del otro mundo? Primera de Corintios 15:58, el apóstol, en una nota de ánimos, él dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero que note conmigo este dato curioso. Si él lo está diciendo, hermanos, manténganse firmes,
y crezcan en la obra del Señor, es porque existe el peligro de que no estén firmes y que no crezcan. Pero el ánimo de la palabra de Dios es esta: hermanos míos, amados, estad firmes, manténganse firmes. Por supuesto, hay maneras de cómo mantenerse firme. No es que dijo, bueno, el predicador, el pastor dijo mantenerse firme, voy a estar firmecito. Es firme en las cosas del Señor. Y hay una manera de estar firme. No es nada más lo que te lo digan. Es yendo a través de la palabra de Dios, el estudio disciplinado de la palabra de Dios, el reunirse, el orar, el mantener en comunión con los demás. Esa es la forma de estar firme. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y sepa usted que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Pero hay esa posibilidad. Hay otra manera, y el apóstol Santiago nos dice que eso es tan serio, el tener el doble ánimo, porque vamos a estar de un lado a otro y no vamos a prosperar en nada. Hay un dicho que usamos en mi país que no es ni chicha ni limonada, ni está de aquí ni está del otro lado. Mire, el apóstol lo pone de una manera que requiere arrepentimiento. Es serio, esto es serio. Requiere arrepentimiento. Y él pone unos pasos. ¿Cómo puedes tú lograr el verdadero arrepentimiento y dejar esa flojera, esa inconstancia, ese doble ánimo? Él habla, Santiago 4, 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Esto es palabra de Dios, mi hermano. Él habla del arrepentimiento en contexto a los de doble ánimo. Es decir, que a nosotros nos toca si tenemos doble ánimo en nuestras vidas. Lo primero que él dice, porque usted ha oído muchas veces, no, resista al diablo y él huye de usted. Usted lo resiste. ¿Cómo lo va a resistir si no tiene la fuerza, la capacidad, el alimento, el estandarte, el compromiso con el Señor? Como decía un hermano en forma jocosa, el diablo te va a agarrar y te va a echar una revolcada, porque no estás preparado. Estás raquítico, no has crecido. Así que no resistes al diablo así nada más como resistir al diablo. La primera parte antes de resistir al diablo está clarito en el versículo 7. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. ¿Y saben lo que es someterse a Dios? Esto es heavy, esto es fuerte, esto tiene sustancia. Someterse a Dios. Usted sabe, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ser el Señor de tu vida, el soberano, someterte a Él si es tu Señor. Decimos, sí, Jesús es mi Señor, pero tu vida, el único Señor eres tú. Yo hago lo que a mí me da la gana. Siempre la cancioncita de Frank Sinatra, a mi manera. Yo lo hago a mi manera. Yo no sé los demás, yo no sé tú, pero yo lo voy a hacer así. ¿Cuál es el Señor de Él entonces? Él mismo, exactamente. Sométase pues a Dios. Ajá, después de que tú te sometes a Dios, dice, resistid al diablo y él va a huir de ti, porque te ve que eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, sometidos a la autoridad de Dios, y con eso él no tiene nada que entrar allí. Va a huir. Cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto en Lucas 4, dice que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado. Es decir, que estaba dentro de los límites de la voluntad de Dios el ser probados. Y eso nos corresponde a nosotros también. Pero dice que el diablo empezó su artillería. ¿Y sabe cómo la empezó? Para un hombre que estudia la palabra, el Hijo de Dios, bueno, él conoce, yo se la voy a dictar. El diablo conoce la Biblia. Y la conoce muy bien. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Porque tiene muchos años oyendo la palabra de Dios. La manipula, la puede torcer para sus propósitos. Pero el Señor venció
a Satanás, no en su condición de Dios. He oído hermanos decir, claro, Jesús venció a Satanás ahí como tentador porque claro, Él es Dios. No. Sí, eso no nos diera a nosotros la mínima esperanza de nosotros. Él usó los recursos que cualquier creyente, por más humilde que sea, puede usar y tiene a su disposición. La palabra de Dios. Y al final Él dictó, Satanás, vete. La palabra de Dios dice, a Él solo servirás. Amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y Satanás, mire, picó. Estaba sometido a la voluntad de Dios. Y eso lo puede hacer tú y yo. Hermanos, no seamos de doble ánimo. Acercaos a Dios. Qué bondad, qué bendición el que nosotros podamos acercarnos. Esta mañana cantábamos de que como Cristo el velo rasgó y Él nos logró a nosotros una entrada, un libre acceso hasta su presencia. Podemos acercarnos. Creyentes, usted está hablando a creyentes, no está hablando a inconversos. Está hablándote a ti y a mí. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, no, eso no es para mí. Yo no soy pecador. Tenga cuidado, hermano. Nosotros hemos sido salvos de la paga del pecado, del pecado judicial, el que nos condenaba al infierno. Cristo lo llevó en la cruz, Él pagó el precio. Ese pecado que nos condena fue quitado, ya jamás Dios se acuerda de él. Pero el pecado que nosotros cometemos a diario, que fue llevado en la cruz, necesita confesión. Y nos quita no la salvación, sino la comunión con Dios. Y la potestad de trabajar dinámicamente en la obra de Dios. Nos quita poder. Si estamos con pecados no confesados, no tenemos poder en el respaldo del Espíritu Santo en nosotros. No se puede ver porque el Espíritu Santo está opacado, está constreñido, está apagado, en palabras del apóstol. Pero él dice, limpiad las manos. ¿Por qué las manos? Porque las manos son expresión de nuestro corazón. Es la actividad. Pero dice, vamos al centro. Doble ánimo y purificad vuestros corazones. Ahí es que empieza la cosa. Veamos nuestros corazones, hermano. No estamos creciendo. Veamos nuestros corazones. ¿Cómo estamos? Ahora, cuando lleguemos a ese paso, vamos entonces a este paso que es afligidos, lamentad y llorad. Hermanos, el pecado duele. Ah, sí, yo hice esto, ya me arrepentí y seguí adelante. No sé qué tan deportivo se pueda tomar, pero el pecar es ofender a Dios. Y es ofender a nuestro Salvador. O sea, que Él murió en la cruz para librarnos del presente siglo malo, de librarnos de la condenación eterna, del poder del pecado. Y vamos a seguir nosotros pecando. Es ofender al Señor. Que eso nos duele, hermanos. Nos duela, que nos sintamos afligidos, que lamentemos, que lloremos. Cierto es que muchas veces estamos cauterizados y no nos damos cuenta que estamos pecando o que estamos en una situación de desobediencia hasta que viene un profeta Natán, un hermano o una circunstancia llamada Natana o como usted quiera llamarle y te hace ver a ti la realidad. ¿Y cómo sabes, hermano, que yo estaba? ¿Y cómo? Caramba. Y nos pasa como a David. Wow, yo he pecado. Pero sabe que no necesariamente tiene que ser una persona. La misma palabra de Dios nos redarguye. Leyendo, Señor, examíname, ve qué tengo yo. Job decía, ¿quién conocerá sus propios errores? Porque nosotros somos dados a que, no, yo no tengo error. Dígame, los perfeccionistas. Sí, hermano, estamos tendientes a pecar. Pero tenemos una tremenda esperanza. En primera de Juan capítulo 12, el apóstol dice que nosotros tenemos un abogado que podemos acercarnos para alcanzar misericordia y hallar gracia, en palabras de hebreo. Pero en primera de Juan nos dice que podemos acercarnos a ese y confesar nuestros pecados. Dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la norma nuestra. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esta es una muestra, esta es una señal del que es verdadero creyente. Él confiesa. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Afligidos y lamentad y llorad. Y por último, el versículo 10 nos dice, humillaos pues delante del Señor. Esa es una cita del mismo Salmo que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. La humillación, hermanos, humillaos. Hay unos pasos que usted puede leer después Santiago 4, 7 al 10, para solucionar o minimizar el gran problema del doble ánimo. Otro problema, hermanos, es esto. Las amistades cristianas tal vez. ¿Saben que hay amistades que son cristianas que nos sacan de balance, que nos sacan de caminos? No, pero él es cristiano. Ah, pero ella es cristiana. Yo te voy a echar un cuentico. 1 Corintios 3 y 3. Aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cómo identificar estas amistades cristianas? Son unas que no le ven, a nadie le ven cosa buena. Nunca ven cosa buena en nada. Siempre están criticando. Siempre están tratando de meter la cuña. Siempre hay con el chisme. Gracias al Señor que esta iglesia no tiene nada de eso. Pero sí han habido ciertas cuestioncitas por ahí. Pero el Señor ha sido fiel. Pero hermanos, celos, contiendas, disensiones, eso es división. Hay hermanos o hermanas que, sí, no vas a esa iglesia, ¿por qué? No, porque ahí el aire acondicionado se pone muy frío, yo no voy a esa iglesia. Sí, hasta eso. Por cierto que lo subí un poco, pues ahora tengo yo calor. Sí, pero hermanos, esos son amistades cristianas. Cuidado con quién te reúnes, cuidado con quién oras, cuidado con quién haces coinonía. Ten cuidado. El Señor nos ha dado el don de la sospecha. Nos ha dado discernimiento para saber qué nos conviene. Sentimos en nuestro espíritu. Yo recuerdo a la doctora argentina una vez me decía que ella ha recibido en su consultorio a ciertas personas que vienen diciendo, exclamando que son cristianos, pero ella siente en su espíritu algo que no es correcto, que no es. Hace tiempo en una reunión de pastores paró un señor a orar, le dieron la palabra, nadie lo conocía, y la oración que hizo fue una oración que nos dejó totalmente desagradado. No era una oración de acuerdo a la sana doctrina. Después supimos que ese señor es de una iglesia que no tiene nada de cristiana. No sé cómo llegó allí. Pero tú lo sientes inmediatamente, hermano. El Señor nos ha dado discernimiento y ha puesto en nosotros su espíritu. Primera de Pedro nos dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuántos hermanos y hermanitas buenas, bien intencionadas, han sido desviadas y llevadas tal vez a la carnalidad o al mundo o a la falta de compromiso porque han oído o han recibido consejos de otra iglesia? Esto es una realidad, hermanos. Es una realidad. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Qué se debe hacer con eso, hermano? Ya sea que usted esté en una iglesia, o ya sea que usted esté en un círculo de un tipo de cristianos de ese estilo, ¿qué nos dice la palabra? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No digamos, nunca me lo dijeron, yo no sabía. Salid de en medio de ellos. Otro que es fuerte, hermanos, pero está en la palabra de Dios y nos puede impedir el crecimiento, es la hipocresía. La hipocresía, el Señor Jesucristo hablando
a los fariseos, dice, así también ustedes se hacen pasar por justos delante de la gente, pero tienen el interior lleno de hipocresía y maldad. El Señor nos libre, hermanos, de la hipocresía. Tratemos de ser íntegros delante del Señor. Y la palabra íntegros quiere decir de una sola pieza. Como me ves de un lado, así del otro lado igualito. Como me ves que actúo, así debo actuar. Como ves que soy en la iglesia, así soy en mi trabajo, así soy en la casa. Que no se oiga de nosotros la famosa expresión, lámpara en la calle y oscuridad en la casa. El apóstol Santiago dice que sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. No juréis. Ser íntegros. La hipocresía. Primera de Timoteo nos habla, el apóstol hablándole a Timoteo, le dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fingir la fe es sencillamente ser hipócrita. No, yo soy creyente en Cristo, pero no haces lo que el Señor dice que debes hacer. Eso es hipocresía, hermano, y es más serio de lo que pensamos, más serio de lo que pensamos. Mira un consejito que el apóstol Pedro da a algunos, y quiero decir de nosotros. Desechando pues toda malicia, hablando a los creyentes, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Y no es el tema que estamos hablando. Mire cómo se conecta la hipocresía con una de las perversiones o de las cosas que nos evitan crecer. Tú quitas la hipocresía, aparte de otras cosas, y puedes crecer para salvación. Ahora hay una advertencia en el versículo 3. Tú vas a estar interesado en lo que estamos hablando ahorita. Y no vas a estar bostezando, ni durmiéndote, ni nada. Si tú realmente has gustado la benignidad del Señor, esto a ti te apela, esto a ti te hierve, el Espíritu te lo quema dentro y quieres oírlo y quieres ponerlo en práctica porque eres creyente y tienes el Espíritu Santo dentro de ti. A un inconverso, esto, es que ahora vamos a terminar. La otra cosa es el compromiso, hermanos. Falta de compromiso. Eso no nos hace crecer. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense bien, hermanos, el Señor Jesucristo fue un sacrificio en la cruz, dio su vida por nosotros, un sacrificio cruento, un sacrificio real, dio su vida. Él nos pide a nosotros que andemos en sacrificio constante, pero nos da la opción a seguir vivos. Eso es lo que se llama vivir para Dios en sacrificio constante. Ahora preguntémonos, ¿estoy yo viviendo en sacrificio constante delante del Señor? No, pero es que no puedo, es que tengo muchas cosas, que esto y que el otro, que lo demás. O sea, que no estás haciendo un sacrificio. Eso sería un sacrificio demasiado grande. Bueno, eso es lo que nos pide el Señor. Si somos del Señor, tenemos y vamos y procuramos estar por las misericordias de Dios presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra ración, que es nuestra parte de nuestra adoración a Dios, es presentar nuestros cuerpos. Hay más, en el versículo 2 de Romanos te da una clave más, dice, no os conforméis a este siglo, no te amoldes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, que la respuesta no está en este mundo, es en la palabra de Dios y en dedicarse a Él. No, la vida cristiana, yo soy salvo, chévere, voy para el cielo. Pero, hermano, tiene un sacrificio. Cristo murió por ti, te dio la vida eterna para que tú vivas para Él. Es más serio de lo que pensamos. Ya eres salvo, tu salvación no depende de lo que hagas. Ya Cristo lo hizo en la cruz. Pero la adoración a Dios depende de lo que tú hagas.
Tu comunión con Dios depende de lo que hagas. El propósito que Dios tiene para contigo depende de cómo tomas tú este compromiso. Y no tenemos compromiso, hermanos. Mire, Hebreos, que me gusta esta versión. Dice, que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia. Usted dirá, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Sí. En la versión Reina Valera dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero es el concepto de iglesia. Que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, anímense unos a otros. Tanto más cuando ustedes están viendo que se está acercando el día. El Señor viene. ¿Qué vamos a decir? Señor, yo no pude crecer mucho. Realmente, yo quise. De verdad que también, pero no pude. Sí. Usted está dispuesto a dar ese argumento al Señor. Porque ahí se acaba todo. Ahí no hay más nada. Es el Señor y tú. Hay un himno que cantamos que decía, he de ir sin ningún fruto que presente al Señor con el tiempo malgastado que me muestra el Señor. Eso sí me da dolor, presentarme al Señor sin ningún fruto de mi tiempo malgastado. Que nadie deje de asistir a las reuniones. Hermano, y esto dirá, claro, porque el pastor iba otra vez con... No, pero hermano, está allí. Hermano, la iglesia, esto se hace. Este es un diseño divino. No las paredes, no el aire acondicionado, ¿verdad? Es el cuerpo de personas que asisten a este lugar. Esto ha sido diseñado divinamente para que tú y yo crezcamos en el Señor. Y lo tomamos por hecho, no venimos sencillamente. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas más relevantes. Es verdad, hermano. Perdóneme algo que suene como regañito, pero es así. No venimos al culto porque hay cosas más relevantes que tenemos que nos pueden aguantar. Si tuviéramos un momento la perspectiva de ver cómo nos ve Dios y de ver la importancia del diseño divino que Él ha hecho en una congregación local, congregados al nombre del Señor Jesús, pensásemos diferente. Hermano, estamos comenzando el año. ¿Por qué no tomamos este año con resoluciones reales? Resoluciones que tú vas a llevar a cabo con la ayuda del Señor. Cambia tu actitud. Ponte en sacrificio al Señor. Él requiere de ti tu vida. Si Él dio su vida por nosotros, no queda más que nosotros dar nuestra por Él, por su obra. Y no te está pidiendo que vayas allá a Sudán, que puede pedirlo, ¿verdad? O a algunos de los países donde están decapitando a creyentes en Cristo. Por lo menos ahorita no te lo está pidiendo, ¿verdad? Ni a mí. Está aquí en los Estados Unidos, donde tienes libertad de culto, libertad de expresión. Tienes libertad de culto. Te puedes congregar cuando quieras. La cuestión es que no quieres. No dejando de congregar. Es el compromiso, hermano, que nos hace crecer. Entonces, ¿cómo crecemos? Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de libros que son bíblicos, pero nuestro texto principal es la Biblia, por supuesto. Esos libros hemos comprado para toda la congregación. Y pregúnteme cuántos se han perdido. Porque no vienen, o no los traen, o sencillamente no participas. Y toda la preparación que los maestros toman acá, pues se va al aire, 2 o 3 nada más. Y ahí está el Señor, por cierto. ¿Quiénes pierden? Los maestros, nosotros, la Biblia. No, pierdes tú, hermano. Seamos comprometidos, hermano. Esto nos evita, es como Hebreos capítulo 12. Hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay un peso que tenemos, zumbémoslo, tirémoslo, vamos a deshacernos de él. Y vamos a agradar al Señor, aquel que nos tomó a nosotros para ser salvos. Nos tomó por hijos, nos tomó por siervos. Número 4, no quería yo salir del número 4, entonces volví a poner número 4. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y con esto termino, hermanos. El Señor Jesucristo nos dijo, bueno, la prueba de que ustedes me aman realmente es que ustedes guarden mis mandamientos. ¿Cómo se demuestra que nosotros estamos siguiendo y guardando sus mandamientos? El apóstol Pablo fue un genio en esto, guiado por el Espíritu Santo. Y en Gálatas 2:20, un versículo que nos encanta a todos, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! ¡Qué sabroso suena ese versículo! Aprendimos estos versículos y es algo que tenemos en nuestras vidas. Sin embargo, la gran pregunta no es si te lo sabes de memoria, si lo estamos haciendo. ¿Amamos al Señor Jesús? Bueno, sí. Veamos cómo nosotros nos comparamos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Estoy crucificado. ¿Es verdad? Estoy crucificado con Cristo. Quiere decir que estoy expuesto a la ignominia, al sufrimiento por Cristo. Lo estoy, hermano, lo estoy. Puedo decir, por razón de eso, de que yo estoy crucificado con Cristo, Él vive en mí. ¿Cristo realmente vive en mí? ¿Puede Cristo en un momento dado salir a un lado y decir, sí, este es un fiel discípulo mío, mira, Él lleva su cruz? ¿Vivimos realmente en la fe del Hijo de Dios? ¿O estoy pensando, caramba, esto no se me ha dado, no se va, estoy preocupado? ¿Dónde está la fe en el Hijo de Dios? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces se demuestra en conducta si amamos al Señor. B, se demuestra en propósito, el propósito de nuestra vida. Miren lo que dice Primera de Pedro, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí se demuestra si amamos a Cristo. El propósito de nuestra vida, hermano. Dice ahí, todo sea para la gloria de Dios. Cuando hablamos conforme a las palabras de Dios. ¿Sabes que cómo hablar las palabras de Dios? Cuando tú no tienes la Biblia, hablas palabra tuya. Cuando estás hablando conforme a las palabras de Dios, es que ya la palabra de Dios hizo rema en ti, hizo clic y estás ya afectado por la palabra de Dios. Entonces puedes hablar conforme a la palabra de Dios. Allí se puede ver que estamos andando, creciendo en Cristo porque podemos amar sus mandamientos. Por el resultado de nuestras vidas. Hablamos conforme a las palabras de Dios y estamos pendientes de ministrar. ¿Sabes lo que es ministrar? No solamente poner la mano, oh, te ministro en el nombre de Jesús. Eso es el típico que la gente escucha. Ministrar, hermano, es que tú me puedes ministrar a mí por la conducta de tu vida. Cómo tú llevas un momento en tu vida en que me lo contaste, o yo te vi, tú no sabes, y yo estoy recibiendo bendición y ministración por medio de tu vida, porque tú estás pegada al Señor, estás pegado al Señor, y tu influencia me está dando positivamente para yo crecer. ¿Somos nosotros de esos para otros? Son preguntas nada más. Otra de las cosas es que en C se demuestra que estamos dispuestos a crecer por la preparación que tenemos. Y no me refiero a que tienes que ir a un seminario y graduarte y tener bachillerato de teología o un doctorado. No estoy hablando de eso, hermanos. No. Estoy hablando de que debemos santificar al Señor en nuestros corazones. De esa manera estamos preparados. Cuando alguien te pregunta acerca de la razón que hay en ti, tú estás preparado. Mira, la verdad es que no, anda a la iglesia para que el pastor te lo diga. O yo he hablado a tu hermano, como ese show de Yo quiero ser millonario, que hablaba muchos años en Venezuela, que alguien le hacía una pregunta y tenía, bueno, ¿puedo llamar a un amigo? Para que él te diga la respuesta. Hermanos, eso es algo que tiene que surgir de nosotros. Debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que está en vosotros, dice el apóstol. ¿Estamos preparados? Y no es peleando, es con mansedumbre y reverencia. Quiero saber de Cristo. Ven acá, con mucho gusto te puedo explicar. No, pero que déjame explicarte, sí, aquí está, mansedumbre y reverencia. Otro, se muestra por la asistencia, ya lo hablamos, no vamos a hablar lo demás. La asistencia a los cultos, la asistencia a la iglesia, el congregarte al Señor da un buen síntoma de que estás creciendo y quieres crecer y amas al Señor. Y por último, se muestra en la obediencia. Este como que está bueno de último, ¿verdad? Porque todo lo que hemos dicho
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, a vuestros líderes, a vuestros pastores, a vuestros ancianos. ¿Saben por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, dice la palabra de Dios. Hay una versión que dice, se trasnochan por ellos, dice una versión. Sí, hermano, y esa es la realidad de muchos de los líderes que junto con otros sentimos, hermano. Aunque usted no crea, eso es así. Vamos a dar cuenta de ustedes. Por eso es que tenemos que tener la responsabilidad de aplicárnoslo a nosotros mismos y brindarlos a ustedes y decirle, mire, esto es lo que hay, tenemos que hacerlo. No, yo no voy a hacer eso. Yo mejor, mira, ni me veas a mí, yo no lo voy a hacer. Hermanos, obedeced y sujetaos a ellos. Esto es bíblico, bíblico, no es una cuestión del mandamás, es cuestión bíblica. ¿Cuál es nuestra meta? Y con esto terminamos. Nuestra meta es que en la iglesia los santos se perfeccionan para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, no seas niño, no seamos niños fluctuantes, crezcamos. Y en este lugar el Señor ha puesto su nombre. Este sitio nos congregamos en el nombre de Jesús y es un excelente lugar que el Señor ha puesto para crecer. Dice este himno que lo escribió un señor en el 1901, más como Cristo. Creo que lo han oído. Él dice, más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Más como Cristo, esta es mi oración, más gracia y fuerza, más resignación. Más noble esfuerzo, su reino en proclamar, más pecadores al Salvador llevar. Más como Cristo, quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado, cual mi Señor vivir, más como Cristo, leal hasta el morir. Y el coro dice, toma mi ser, lo entrego a ti, Señor, toma mi ser, es tuyo, Salvador, dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad con que tú nos explicas y nos dices, Señor. Tu Santo Espíritu nos ha hablado en esta mañana, a mí primeramente. Señor, quiero darte las gracias porque aún hay oportunidad de acercarnos a ti como creyentes en Cristo. Podemos obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, ayúdanos a ver nuestros errores, a dejarlos a un lado, a confesar y apartarnos y a crecer, Señor. Ayúdanos a tener ese compromiso que, como dijo el poeta, más como Cristo siempre anhelo ser como tú, oh Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a poder tener esto en mi corazón y cada uno de los que estamos acá, creyentes en Cristo, podamos tener el peso de la importancia de crecer en ti. Y los que no son salvos, Señor, te suplicamos que esta mañana las palabras que han sido leídas de tu santo libro puedan llegar al corazón de alguno que no tiene a Cristo como Señor, como Salvador, y pueda recibirle en esta mañana. Que podamos tener el gozo de saber de pecadores que pasan de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, te bendecimos, a ti te damos la gloria y la honra porque tú la mereces toda, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.